cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos de nuevo con los dos polos. Hoy estamos en concreto con este de aquí. Y como visteis en otro vídeo, le dejamos bien el carburador, lo dejamos ya perfecto. Va como un auténtico reloj. Y ahora nos toca hacerle la correa auxiliar y ponerle la correa de distribución. Os enseño. Aquí tenemos lo que vamos a cambiar. La correa de servicio, de auxiliar. Y la correa de distribución, ¿vale? Es una carga muy sencilla, pero aún así necesita sus pasos a hacer, ¿vale? Ya tenemos la bomba de agua. Y ahora os enseño con los pasos que hay que hacer con este coche. Para empezar, voy a desmontar lo que es. Voy a levantar el coche para arriba. Voy a sacarle el tubo de radiador para sacarle todo el agua. Y también voy a desconectar la bomba negativa, por si acaso. Con el coche ya levantado y el agua quitada, quitamos este tubo de admisión y también la tapa de distribución, que es esta, con los clics que tiene aquí al lado. Y aquí tenemos la correa de distribución, la pola del levas, la bomba, el cigüeñal, y la correa auxiliar tenemos que sacarla por debajo. Para sacar la correa auxiliar en este coche nos hace falta una 13 de vaso y una llave 22 fija para aflojar este mecanismo que vemos por aquí. No sé si se parece muy bien, pero con la 13 aflojamos un tornillo que hace fijación y una vez aflojado movemos un engranaje con la llave 22 que nos desplaza el alternador hacia el motor, hacia el cigüeñal, y nos destensa la correa. Con la correa ya destensa podemos sacarla por un lado, aunque está un poco complicado. Hay que sacar la correa ahí muy pegada al chasis, pero sale. Ya con la correa fuera hay que sacar la polea, esta polea de aquí, que va con 4 tornillos de Allen, que lo vemos por aquí, por este agujero de aquí, el chasis, aquí este agujero, se ven los tornillos. Y para ello sacaremos esta rueda que nos estorba un poco, y aquí ya podemos meter la llave con el vaso y tornillos fuera. Y una vez la rueda fuera, ya cogeré una 19 larga para girar el motor y el palillo con la 6 de Allen y la pistola. Metemos aquí el vaso con la 6 de Allen, unos golpecitos para que se clave bien y no se corra el tornillo. Ahora nos encontramos con que tenemos los tornillos sueltos, pero la polea pues no sale porque estamos pegados al chasis. Entonces tenemos que soltar el tacamotor, levantar un poco el motor hacia arriba y mover un poco el motor hacia adelante para poder sacar la polea, porque viene muy justita. Y antes que nada pues sacamos esta masa con una 10 de base para que nos deje levantar el motor sin que dañe los cables. Una vez quitada la masa, ponemos un gato de botella con un taco de madera bajo el cárter para que el motor se quede suspendido, ya que a tope abajo, sin que dañe nada, y quitamos los tornillos del taco motor, tanto el central como los dos laterales. Y una vez hecho eso, sacamos la goma del taco y ya podemos proceder al siguiente paso. Con la goma del taco motor quitada hemos podido bajar el motor al máximo para poder mover el motor y sacar la polea. Ahora vamos a hacer levantar el motor a una buena altura para que nos dé trabajar y quitar la tapa de plástico de la distribución que va por abajo. Para ello nos falta quitar este tornillo de abajo, 2 tornillos que van abajo y otros 2 que van arriba. Ya hemos sacado los 2 tornillos de abajo y ya tenemos que sacar estos de aquí, estos 2, con una 10 de vaso pequeña. Este es el último tornillo que me queda y ya podemos proceder a sacar la tapa, que ya os aviso que está muy justa. Fijaos cómo de justo está, que casi que no me cabe ni las manos.
pero al final, pues jugando un poquito al Tetris, sale. Aquí lo tenemos. Ya con la tapa quitada, pues aquí tenemos el motor con la instrucción totalmente despejada y podemos ver pues la correa totalmente libre. También le he sacado la bujía del cilindro número 1 para ver en qué punto está el pistón, si está arriba, punto muerto superior, o está abajo. Y también he sacado tapa balancines para poder ver el cruce de válvulas a la hora de hacer calado. Ahora voy a colocar el motor en sus puntos de calado y tiene que estar el pistón en el punto muerto superior y la válvula de admisión y escape del cilindro número 1 en cruce, ¿vale? Es decir, que se quedan las válvulas sin pisar ninguna. Y debajo no tiene ninguna marca hecha en el piñón del cigüeñal porque la marca está aquí en la polea. Que lo ideal sería calarlo con la polea puesta, pero como se me ha ido un poco la olla, pues empiezo a quitar cosas y al final pues mira. Pero se puede hacer igual tranquilamente. Porque aquí en el piñón del levas tiene un puntito que nos indica el calado, junto a una flecha que está aquí abajo. Tiene también hecho unas marcas con tipe, pero esas marcas no tienen nada que ver, porque se lo habrá hecho alguien y no tienen nada que ver con el punto. Ya teníamos el motor perfectamente calado. Aquí tenemos en el piñón del levas las marcas que os dije antes, el puntito, se enfoca bien, ahí está, el puntito perfectamente alineado con la flecha de la tapa de plástico, ¿vale? Eso por ahí. Después en el cigüeñal no tiene ninguna marca especial ni ninguna muesca, por lo tanto tenemos que hacerle nosotros unas marcas con Tipex, porque la marca original está en la polea que hemos quitado antes. Aquí tenemos las válvulas, ¿vale? Está el levas en cruce, no hay ninguna válvula pisada, y el destornillador indicando que está el pistón en el punto muerto superior, ¿vale? Que está arriba del todo. Así que ahora voy a hacerle un par de marcas con Tipex abajo para indicarme visualmente dónde está, y ya estará listo para poder quitar la correa. Y llegado a este punto, no sé si os habréis dado cuenta o no, pero muchos diréis: qué motor más raro, aquí está el cigüeñal, aquí el levas, aquí la bomba de agua, ¿dónde está el tensor? ¿Cómo se tensa la correa? Pues resulta que en este motor no tiene tensor. El tensor es la bomba de agua, porque es un poco excéntrica y para tensarla tenemos que aflojar los tornillos, y aquí en un lateral tiene una pequeña muesca donde ponemos un destornillador y podemos hacerla girar sobre su eje excéntrico, y así nos tensa la correa. Ya con la correa extensa la hemos sacado y ahora vamos a sacar la bomba de agua, que si os fijáis pues va justo por detrás del plástico, y para ello hay que sacar la polea del levas y después el plástico para poder sacar la bomba por detrás. Aquí tenemos la polea del levas, que tiene su piñón, su marca en el piñón y su chaveta fija en el levas. Y ahora voy a colocar su tornillo provisional porque lo voy a sustituir, porque estos tornillos se suelen estirar bastante y lo ideal es cambiarlos. El siguiente paso es sacar los tornillos del plástico y también sacar los tornillos de la bomba, y así podemos sacar el plástico junto con la bomba. Una vez sacados los tornillos, aquí tenemos el plástico, que si os fijáis pues sale con la bomba pegada. También un poco justo, porque por desgracia este coche tiene poco espacio en el lateral. Y aquí tenemos el plástico con la bomba de agua. Aquí está. Lo que es la bomba no presenta ninguna pérdida de agua, ni tiene rodamiento mal ni nada, sino que la hemos cambiado por mantenimiento, por prevenir. Y aquí tenemos todo lo que tenemos que limpiar, porque tiene todo el bloque manchado, la culata incluida, y vemos una pequeña fuga de aceite por el retén del árbol de levas, que esto hay que cambiarlo como sea, esto hay que darle solución. Así que vamos a sacar este retén, vamos a sacarlo y vamos a colocarle uno nuevo. No se aprecia bien, pero aquí se ve un poquito un goteo de aceite, y aquí en la tapa se ve todo el manchurrón que ha dejado, todo el aceite que ha ido dejando por la culata del bloque, y todo ese aceite después va para el frontal pegado al escape y nos deja todo el bloque manchado, todo pringoso. Fijaos todo lo que ha manchado. Aquí con la luz se ve más claro. Bueno, pues aquí tenemos el retén viejo, que vamos a sacarlo ahora mismo. Aquí está. Y aquí tenemos otro retén totalmente nuevo que pedí hace mucho tiempo para mi coche, para en un futuro cambiárselo. Pero al final, mira, se me ha adelantado un poco la cosa y no va a servir para este. Ahora digo la medida. Este es el retén que no hace falta y encajaría tal que así.
perfecto, es el suyo. Las medidas de este retén son 32, 47, 10. Eso es. Dejamos esto por aquí y ahora vamos a sacar este retén, que lo voy a pinchar aquí con un destornillador. Voy a hacerle un poco de palanca sin dañar el alojamiento y lo sacamos. Bueno, pues ya hemos sacado el retén viejo. Como aquí está el alojamiento totalmente libre. Nos ha costado un poquito sacarlo, pero ha salido. Aquí lo tenemos. Le hemos hecho un pequeño agujero para poder sacarlo. Y este es el nuevo. Ya lo hemos colocado. Aquí tenemos el viejo. Y aquí tenemos el nuevo. Como veis, queda perfecto. Ahora me toca la fase de limpieza. Voy a coger mi Nice Grip marca Acme de Amazon. Y voy a limpiarle toda la culata, todo el bloque, todo el frontal, todo el resto de aceite que tenía de la fuga de aceite que tenía por el retén. Y dejarlo como debe. La verdad que esta visión me gusta bastante, porque parece que estoy jugando al Call of Duty o al Car Mechanic Simulator. Bueno, pues de esta parte ya hemos limpiado lo más grande y ahora vamos a echarle un chorrito de nuestro producto estrella, limpio frenos, que no falte. Esto es que lo limpia todo, en verdad. Le echamos un chorrito de que empape, ahí, que empape, niño, que empape. Y esto se seca solo, se evapora muy rápido y se queda nuevo. Y así es como queda, una vez limpiado todo el bloque y la culata, de resto de aceite que tenía con su retén nuevo. ¿Vale? Está todo en condiciones. Y aparte también hemos limpiado la parte delantera del bloque, porque también está todo pringoso de aceite y de resto que ha soltado por el retén. Así que voy a enseñar cómo queda. A ver. Vean cómo queda por aquí abajo. Le da tanto al motor como a la caja de cambio. Está todo chorreado entero por todos sitios. Y así es como queda después de una mano de limpieza. Ya se queda bastante más decente que antes. Ahora le voy a montar la nueva bomba de agua. Aquí tenemos todo el plano este. Le he limpiado también el plano de la bomba con un escobrite, que se quede bien lisito, uniforme. Y aquí tenemos la bomba de agua vieja, aquí en el maletero. A ver, aquí está. Esta es la bomba de agua vieja, que no está nada mal, solo está un poco oxidada y la junta está un poco deteriorada, pero aún así no perdía agua. Y la verdad que está bastante bien para los kilómetros que tiene. Y aquí tenemos la bomba de agua nueva, ¿vale? Esto ya es otra cosa. Así que vamos a montarla y seguimos. Aquí como veis no hay nada en la caja. Y procedemos a echarle grasa en la junta y a montarla. Primero montamos la bomba en su sitio, la posicionamos sin atornillarla, porque encima tiene que ir el plástico. Una vez colocada la bomba, la sujetamos con cuidado y colocamos encima el plástico que va atornillado encima de la misma. Ahora colocamos los tornillos del mismo y también los de la bomba, pero lo de la bomba lo dejamos sin apretar porque hay que ajustarla a la hora de poner la correa. Una vez montado el plástico, podemos poner la polea del árbol de levas, apretarla con su tornillo nuevo y su par de apriete y revisamos sus marcas que estén todas en su sitio. Abajo está todo correcto, aquí está el puntito con la flecha y ahora vamos a montar la correa. Es esta de aquí y las medidas son 128 x 19
Y muy importante, cuando montéis una correa de distribución, contar los dientes, miráis, o lo contáis o miráis que lo ponga en los números, y que no sea ni un diente más ni un diente menos, ni varíe nada. Y también a la hora de poner la correa, antes que nada destensamos la bomba, la colocamos lo más cercana posible a las levas para poder montar la correa con más facilidad. Con la bomba de agua ya aproximada, colocamos la correa antes que nada en el cigüeñal por abajo, la sobreponemos en la bomba y la colocamos de derecha a izquierda sobre el cigüeñal, que quede lo más precisa posible y sin que se nos mueva ninguna de las marcas. Suele costar un poco ponerla porque van muy justas estas correas y cuesta un poco meter porque van justitas y bastante duras. Ahí tenemos la correa colocada, como veis está bien centradita, las marcas están en su sitio, pero como veis esto de aquí, la correa por este lado, pues está muy flojo, aún la tenemos extensa. Y ahora hay que coger un destornillador plano y vamos por aquí por la parte de la bomba, en la muesca, y la hacemos girar hacia mi izquierda, alejarla del cigüeñal y así tensamos la correa. Y una vez la tengamos tensa, podemos apretar los tornillos de la bomba y dejarla fija. Ahora, una vez tenemos la correa colocada, apretamos la bomba de agua con la llave de 10, ¿vale? La de tubo esta. Y después lo giramos un par de vueltas, va todo correcto. Y ahora, pues, aunque la aprieta pistola, ahora le da un toque con la dinamométrica, que está a 80 Nm según manual. Y todo correcto, ¿vale? Todo en su sitio. Ahora, como está todo bien, vamos a montar la tapita de abajo que tengo que limpiar, la tapita que está abajo, que va abajo tapando el piñón, la tengo que limpiar, la montaremos y después ponemos la de arriba. Cierto, si no tenía nadie que os ayude, por ejemplo, como estoy yo, que estoy solo ahora mismo aquí, pues está mi hermano fuera, pues podéis coger, metéis quinta marcha, ¿vale? Pisáis el freno, como no hay nadie que pisando el freno, pues cogéis unos palillos de contra el asiento, con mucho cuidado de no dañarlo. Y haremos el coche frenado. Eso lo que hace es frenar la caja de cambio, que a su vez va unida al motor y nos frena el motor. Así que cogemos con la dinamométrica, voy a hacer aquí una prueba para que veáis. Dinamométrica, ¿vale? Que es lo que hemos quitado. Su tornillo nuevo. Ahí tenemos, ¿vale? 80, a ver si se ve. 80 Nm. ¿Vale? Y aquí está. Todo correcto. Y una vez apretado, quitado el freno, ya podemos darle un par de vueltas más para asegurar que está todo correcto. Está en su sitio. Y ya continuamos montando las tapitas. Marquitas emparejadas y tenemos el puntito emparejado con la flechita, ¿vale? Está perfecto, ¿vale? Así que esto ya montamos las tapitas y lo montamos todo. Y ahora os enseño un bonus extra que tengo para este coche, ahora lo veréis. Ya he montado todo esto, me queda poner el tapabalancines, que es esta de aquí. Pero como bien bonus extra, no vamos a montar esto, vamos a montar esto. Por cierto, que se me olvidaba, este tipo de correa cuando van tensadas de forma manual
en plan que no tiene tenso automático, sino que se tensan a ojo, pues normalmente se suelen tensar en la parte más larga, que es esta, ¿vale? Se suelen tensar en esta parte más larga, pero en este caso, según manual, dice que la tensión se mide en la parte de aquí, en la parte de encima de la bomba, y sería así, de esta forma así, que puedas girarla y ponerla así, ¿vale? Como veis, ahí está, ¿vale? Que vamos a girar la media vuelta, ¿sí? Aquí tiene esta bien tensita, ni mucho ni poco, ¿vale? Vamos a darle a arrancar, cómo se porta. Primer arranque, a ver si hay que tensar más la correa o no. Esto está perfecto. Bueno, después de esto, este motor queda oficialmente bautizado. Ahí está, tío. Después de todo lo que hemos hecho, así es como suena esto y cómo queda. Embrague, todo muerto. Esto va de lujo. ¿Qué os parece cómo ha quedado el coche? Y hasta aquí el capítulo de hoy. Este Polo ya va fino como debe. Y espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis like, suscribáis los que no estéis suscritos. Seguid dándome apoyo, que yo lo agradezco un montón a todos los que estáis ahí. Y aquí tenemos también el Twingo Alpine. Y nada, chavales, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Down, you just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard.